Vamos a continuar con el ciclo de vida del desarrollo de software. Cuando hablamos del ciclo de vida, recordemos que, bueno, en especial el ciclo de vida utilizando la metodología RUP, primero tenemos que entender que el ciclo de vida no es más que un conjunto de fases productivas en un proyecto. ¿Ok? Los objetivos de cada fase productiva, ¿no? Y los productos obtenidos. Entonces son tres cosas. Primero, las fases de producción. Segundo, los objetivos. Y tercero, los productos obtenidos. ¿Correcto? Cuando hablamos del ciclo de vida del software, se han propuesto realmente un montón de ciclos de vida del software. Hablamos de, como por ejemplo el ciclo de vida clásico, ¿no? Para llegar al ciclo de vida de la metodología, o en este caso para llegar al ciclo de vida de RUP, tenemos primero que explicar el conjunto de ciclos de vida que hemos venido trabajando. ¿Ok? Entonces, primero, el ciclo de vida clásico es el más usado. Dicen que es el menos eficiente, pero es el más usado. No, es el clásico análisis, diseño, implementación, pruebas. En cambio, cuando hablamos de la metodología RUP, cuando hablamos de RUP, no del proceso de modelado con RUP, no es más que un proceso incremental, ¿correcto? Es un proceso incremental y dice que el RUP se debe utilizar para proyectos muy grandes, ¿no? Para proyectos muy grandes, para proyectos inmensos. Pero digamos que eso se puede manejar, ¿no es cierto? La metodología RUP no es más que la evolución de un diagrama de prototipos, ¿no es cierto? Un diagrama incremental y un diagrama de prototipos. Es una mezcla de varios, o espiral, ¿no? Un diagrama en espiral. Si les comienzo a explicar el diagrama de espiral, ya sabemos el clásico, el ciclo de vida clásico, ya lo hemos explicado, ¿no? Que son los requerimientos del sistema, del software, el diseño preliminar y detallado, la codificación y depuración, ¿no es cierto? Y el test de pruebas previas, ¿no es cierto?, para la implementación. Entonces, también tenemos el modelo en B, ¿no?, que es un modelo que hemos explicado, ¿no?, donde hablamos de la identificación de necesidades, especificación esencial, especificación física, el diseño y la codificación. No, tenemos el modelo real también, que es un modelo clásico de vida. Ahí identificamos paralelamente las necesidades con la explotación, el levantamiento del sistema, el levantamiento de la información. Recuerden que en esta primera fase, en la identificación de necesidades, yo tengo que utilizar mediante técnicas como entrevistas, encuestas. Bueno, hay una que es más viable, que es la obtención en grupo. La obtención en grupo, por ejemplo, les comento, cuando se hace ese tipo de consultorías de trabajo de la obtención en grupo, se selecciona, ¿no es cierto?, se reúne a los líderes de la organización. Tú llevas un modelo inicial de lo que es el sistema y están todos los líderes y tú les planteas y les muestras el proceso. Preguntas, ¿no? De repente al de ventas, al de marketing, el proceso su proceso. De repente el comercial te dice, oye, pero mira, falta esto de acá que le agregues, ¿no? Para eso tenemos el consultor lleva a una persona para que pueda graficar lo que los clientes quieren. Entonces grafican los clientes, yo voy y vamos de algún modo modelando y mejorando la definición del proceso de lo que hemos traído. Pero eso te hace un ahorro de tiempo considerable porque has reunido todos los líderes en una. La otra forma, que es una forma bastante primitiva de hacerlo, la forma más primitiva de hacerlo es que el jefe, les envía un informe diciéndoles que nos tienen que atender en tal fecha. Eso muchas veces demora una semana, mientras que lo otro demora 1 hora y media, 2 horas. Entonces imagínense, ahí yo identifico cuáles son las necesidades, pero para esto yo tengo que llevar formatos ya preparados con preguntas, inclusive hacer preguntas clave, ¿no?, sobre el negocio, que nos expliquen el proceso, cuáles son sus problemáticas. Pero una sugerencia es que siempre analicen cuál es el plan de negocio organizacional o analicen cuáles son los objetivos y de algún modo establezcan una relación de confianza con el cliente para que puedan recepcionar la información que necesitan. Una de las cosas que también es importante es trabajar con un proyecto de gestión del cambio paralela. Eso es algo que siempre suelo sugerir. Con un proyecto de gestión del cambio fácilmente se va a poder
que los clientes, los usuarios finales, se pongan de algún modo al corriente y con muchas ganas de apoyar al equipo de desarrollo. No, la otra es la especificación esencial, según ellos dice, que es la validación de los requerimientos que es adquirido. La especificación física, que es el empaquetado, o sea, la documentación, el diseño, ¿no?, que es la integración, y la codificación, que es la programación. Estos hablan de la mano, trabajan, ¿no es cierto?, de la mano. Ya lo que son prototipos ya lo hemos hablado, ¿no es cierto?, lo que son prototipos y el modelo incremental, la reutilización del software, que es un tema bastante importante, que es un diagrama prácticamente de clases, y el espiral. El UML viene por acá. Por decir, cuando hablamos del espiral, ¿no?, el modelo en espiral, determina objetivos, alternativas y restricciones. Primero, ¿no es cierto? Vemos la primera fase en el lado izquierdo, ¿no? Determina objetivos, alternativas y restricciones. Primero, ¿cuáles son los objetivos del negocio que se ha planteado? El sistema, ¿qué objetivo del negocio está alineado? ¿A qué objetivo el negocio está alineado? ¿Qué objetivo el negocio se va a cumplir? Alternativas y restricciones. ¿Cuáles son las restricciones del sistema software? Esas restricciones son los requerimientos no funcionales, ¿no es cierto? Luego viene la evaluación de las alternativas, identificar y resolver riesgos. Se plantea en el proyecto cuáles son los riesgos. Recuerden que un riesgo no es bueno ni malo, sino cuando pasa tiene un impacto. O sea, el riesgo tiene un impacto que puede ser positivo o negativo. Correcto. Después viene el desarrollo. El desarrollo de software, de hecho, que tiene que ser, si estamos usando el proceso RUP, tiene que ser con una herramienta de desarrollo orientado a objetos, ¿no es cierto?, para que se pueda alinear con todo el modelado que vamos a hacer, o con todo el gráfico de procesos que vamos a hacer. Y luego viene la planeación en la última fase de la primera espiral, de la primera vuelta a la espiral, la planeación de qué vamos a hacer en las próximas fases. Luego viene la revisión. Entonces primero viene la determinación de objetivos, después viene la evaluación, alternativa, identificación y resolver riesgos, ¿no? Después viene el desarrollo, después viene la planificación de las siguientes fases. Se supone que internamente puede trabajarse con un análisis, diseño, programación, ¿no? Y puede ir implementando y puede ir aumentando mayor funcionalidad al desarrollo. Metodologías del desarrollo de software. Tenemos diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay las que a nosotros nos conviene ahorita es trabajar las orientadas a objetos, ¿no es cierto? Las orientadas a objetos, que son las UML, las orientadas a objetos, que son las UML, ¿no es cierto? Entonces, esas metodologías orientadas a objetos, tenemos en este caso, los métodos orientados a objetos prácticamente lo que hacen es describir e implementar los sistemas de información, desde un punto de vista diferente al tradicional, ¿no es cierto? En una metodología, en un lenguaje orientado a objetos, lo que buscamos es graficar todos los objetos que tengo en el negocio. ¿Y cómo los grafico? Los grafico mediante clases de información. Una clase, recordemos que puede tener variables, pero esas variables se definen como propiedades. Es por eso que en un diagrama de clases lo que hacemos es representar, tenemos tres tipos prácticamente de valores que puedo poner. Uno es protegido, ¿no?, privado y público. Un público, o sea, una variable de tipo público en una clase puede ser instanciada o puede ser usada de fuera de la clase. En cambio, un valor privado solo se le puede asignar valores desde dentro de la clase. Solo le puedes asignar valores desde dentro de la clase, nunca desde fuera. Es por eso que necesitamos métodos que puedan ser implementados como property set y property get, que puedan implementar las variables privadas. Luego de ello, lo que yo necesito tener es crear métodos. Me olvidé del último, que es el protegido. El protegido, el protected, solamente puede ser llamado de sus clases base y derivadas. Eso solamente cuando tenemos un modelo de herencia. Cuando tenemos un modelo de herencia, entonces se puede ser llamado de las clases base y las clases derivadas. Luego, la clase tiene tres partes. La primera es el nombre, la segunda son las variables o las propiedades, y la tercera son los métodos. Los métodos son los métodos de programación que ustedes tienen en Java o en el lenguaje que estén manejando. Esos son los métodos de programación, son las operaciones de la clase. Por ejemplo, si estamos trabajando con la clase cliente,
el nombre sería clase cliente, los atributos serían código del cliente, nombre del cliente, fecha de nacimiento del cliente, dirección, correo del cliente. Todos esos son privados, porque las variables dentro de la clase deben ser privadas. Operaciones: insertar cliente, modificar cliente, eliminar cliente, buscar cliente y otras operaciones más. Esos son métodos de programación. ¿Correcto? Eso se hace en el diagrama de clases del análisis o el diagrama de objetos. Posteriormente que tengo el diagrama de clases definido, que es una vista estática prácticamente del sistema, del diagrama de colaboraciones, que es una vista estática al diagrama de colaboraciones, nosotros también podemos trabajar diagramas, ya tenemos los diagramas de caso de uso del análisis creados, ¿no es cierto?, con sus actores del negocio y prácticamente los use case del negocio. Luego tenemos los diagramas de actividades. En los diagramas de actividades nosotros explicamos la secuencia, ¿no?, de las actividades dentro del use case o dentro del caso de uso. Correcto. Y de eso se trata prácticamente los métodos orientados a objetos. Luego de eso yo tendré que diseñar un diagrama de clases, ¿no? Tendré que diseñar un diagrama de clases. En el diagrama de clases es justamente de lo que he estado hablando, ¿no? Tenemos las clases y sus interrelaciones. Pero aparte de eso, quisiera mencionarles también que ustedes pueden trabajar con algo que se llama la herencia dentro de la misma clase. Yo puedo utilizar, como por ejemplo, puedo utilizar la herencia en el diagrama de clases y puedo utilizar, imagínense que tengan una clase vehículo. La clase vehículo prácticamente se puede especializar. Puedo trabajar con una generalización o especialización. La clase vehículo puede transformarse en auto, moto, carro, avión, ¿no? Esa es la clase vehículo que se puede especializar. El Rational Rows tiene diferentes estereotipos para trabajar con cualquiera de estas definiciones. Entonces, así es como podemos definir, ¿no es cierto? Así es como podemos definir los métodos orientados a objetos. Al final, yo tendré un diagrama de diseño donde tengo que trabajar con diagramas de colaboraciones, ¿no es cierto? Diagrama de colaboraciones. Esos diagramas de colaboraciones van a describir una realidad del sistema. Los diagramas de colaboraciones van a describir una realidad del sistema, ¿no es cierto? Para luego una realidad del use case, ¿no es cierto? Para luego poder graficar toda la funcionalidad del sistema de información. Toda la funcionalidad del sistema de información. Para posteriormente lo que tengo que hacer es desarrollar, llegar a la implementación. ¿Correcto? Llegar a la implementación del software, el desarrollo del software. Muy bien. ¿Qué más? Al final de esto tendré que hacer los diagramas de componentes, ¿no? Y los diagramas de estados, ¿no? La máquina de estados de cada uno de los use cases para que apoyen más el diseño. Después tendré el desarrollo de software y en base a todos estos diagramas, en especial el diagrama de clases del diseño, yo puedo tener un desarrollo más ágil, un desarrollo más manejable, ¿no es cierto? Porque ya todo lo tengo estructurado en un diagrama de clases con métodos. El programador ya no va a ponerse a pensar, uy, ¿qué nombre le voy a poner a este método? No, ya todo está diseñado en el diagrama de clases. Ya todo está especificado en el diagrama de clases. Ya todo está definido en el diagrama de clases. Entonces, es por eso que es tan importante identificar los objetos relevantes del negocio, los objetos persistentes del negocio, los documentos y conversar apropiadamente con los stakeholders. Eso es algo realmente clave. Ahora, cuando diseñamos diagramas de actividades, tenemos que tener en cuenta que las actividades lo que representan, a veces decimos, bueno, este es el nombre del proceso, y decimos, por ejemplo, el proceso de ventas, ¿no? Pero el proceso de ventas, o en este caso, realizar venta, el use case realizar venta, si vemos, solamente está puesto un nombre, pero no hemos desarrollado, no hemos hecho el cómo, sino el qué. Pero el cómo no. El cómo lo hace. El cómo lo hace
Eso se explica en un diagrama de actividades, que realmente es muy importante definirlo. Los diagramas de actividades trabajan con cada uno de los use cases, es decir, en cada use case debe tener su diagrama de actividades, ¿ok? Y un diagrama de actividades, por cierto, general. Estos diagramas de actividades de cada use case va a representar la actividad de cada uno de ellos, ¿correcto? Yo puedo decir, por ejemplo, en realizar venta, la primera actividad, hay un diagramita que puedo definir una actividad, no hay un diagramita que puedo definir, inclusive puedo trabajar con decisiones, con un rombo. Los diagramas de actividades son muy parecidos a los diagramas los diagramas de actividades son muy parecidos a los diagramas de flujo que ustedes están acostumbrados a manejar desde el primer ciclo, los diagramas de flujo. Estos diagramas de flujo son muy semejantes a los diagramas de actividades. ¿Ok? Son muy semejantes a los diagramas de actividades. Otro aspecto de los diagramas de actividades es que muchas veces yo puedo poner los stakeholders, ¿no? Puedo poner a todos los stakeholders y puedo comenzar a diagramar las funciones de cada uno de estos stakeholders con sus interrelaciones. Y de esa forma puedo entender mejor cómo funciona ese use case. Y para que después, cuando yo tenga el modelado del diseño, este es el análisis y este es el diseño, o este es el negocio y este es el análisis y diseño, en el modelado del análisis yo pueda comparar el use case del negocio, o sea, que es el use case como yo encontré la empresa, al use case que yo diseño cuando ya es, mejor dicho, con la implementación, con la nueva implementación del sistema. Eso tiene que haber una mejora sustancial. Si aquí el tiempo y el costo era tanto, aquí debe ser un 50% menor, porque si no, no tendría sentido de que tenga más pasos cuando tengo una tecnología de información y antes, cuando no la tenga los mismos. O sea, sería loco de nuestra parte usar una tecnología de información que siga demorando igual y cueste igual y el mismo tiempo. No sería viable. Como hemos analizado y como hemos estudiado desde el inicio, los procesos de negocio se convierten en procesos viables cuando rediseño esa estructura. Es decir, a ese diagrama de casos de usos del negocio debo rediseñarlo. Debo aplicarle tecnología de información, debo usar tareas paralelas, ¿no? O sea, tareas que se ejecuten al mismo tiempo. O que el sistema de información, como por ejemplo, cuando yo puedo recoger mi producto, mi mercadería en un sistema de ventas, el operario tiene que hacerme un documento de guía de remisión, tiene que hacer otro de factura y tiene que descargar el almacén. Son 3 actividades que posiblemente le lleven una media hora, pero con el sistema yo al hacer clic ya puedo tener estos 3 documentos solamente con 2 segundos. Lo que antes era media hora, ahora lo voy a bajar a 2 segundos. Eso es radical, eso es cambio. De eso se trata. Recuerden siempre que los sistemas deben cumplir la estrategia del negocio, deben cumplir objetivos del negocio. De eso se tratan los sistemas de información. Los sistemas de información no están para solamente que se vean bonito o para mejorar la imagen, no, tienen que generar valor al negocio, tienen que reducir tiempo, reducir costos, meterse en la estrategia del negocio. Para eso es que estamos ahí, para mejorar la estrategia del negocio. A veces no entendemos bien esto, pero de esto se trata, ¿no? Mejorar la estrategia del negocio, eso usando tecnología de la información, ¿no es cierto? Entonces la tecnología de información ayuda a la estrategia del negocio. Y la ingeniería del software ahora, bueno, con el caso del UML, nuestro objetivo con el UML y con el Rational es graficar el proceso de software, ¿no? Mejorarlo, y el UML son los diagramas que vamos a usar. Recordemos esto. Gracias.